Pero hablando de la religión, yo no era un come hostias, pero era un tío muy que cumplía con la religión en el colegio, que había misa diaria y todas esas cosas. Y rosario. Entonces, en la religión, yo estaba muy obsesionado con la religión, a los 18 años. Y se me quitó la obsesión leyendo 2 libros de Freud, El malestar en la cultura y El porvenir de una ilusión. Con esos 2 libros me liberé de la religión y además no he tenido esa pesadumbre, dejé de ir a misa los domingos y bueno, pues también había un grupo de vascos. ¿Dónde leíste esos libros? ¿En Madrid? ¿Cuál? En Madrid, en Alianza. Pero cuando estabas estudiando en Madrid, ¿no? Sí, claro. ¿Y los descubriste tú solo o tuviste gente a tu alrededor que te ayudó? Yo solo. Siempre he sido muy... siempre he andado por bibliotecas y por librerías. Y por las solapas de los libros veía qué libros me interesaban y luego iba a la enciclopedia, que entonces no había internet ni nada de eso. Tienes que mirar en la enciclopedia, bien en el Espasa o en Durban, y te enterabas quién era Freud y entonces se lo leías.